maestro Daniel Marmolejo, ambos miembros de estas mesas de diálogo que dejan la víbora chillando. Te saludo con mucho gusto, doctor Ángel Valderas Puga. Bueno, déjenme, mis compañeros hicieron la travesura, ven que no está el doctor y me lo ponen en pantalla. No sean así. ¿Dónde anda, doctor? Saludo primero pues al maestro Daniel Marmolejo. Querido Dani, un abrazo a la distancia. Vicente, querido, qué gusto saludarte en un día lleno de carga política priista, como lo has venido mencionando. Muy contento de estar aquí contigo, pues abrazándote a la distancia, al igual que al extraordinario equipo de Sin Censura y la audiencia única que pues no deja nuestros espacios, nos apoya, nos busca y se mantiene informada de manera libre e inteligente contigo, Vicente. Agradezco la invitación. Buenas noches. Oye, Daniel, antes de ir a saludar al doctor Ángel Valderas Puga, ¿cómo ves a Alito que se aferra? Creo que es lo mejor que le puede pasar en estos momentos a la Cuarta Transformación, porque seguirá desintegrándose el PRI, así lo veo yo. Pero dame tu opinión. Reaparecieron los dinosaurios también, que no es cosa menor. El PRI se convirtió literalmente en un hospital geriátrico el día de hoy, querido Vicente, con la presencia de personajes de la vida política de muchos años atrás. He podido ver a figuras relevantes del PRI como Jorge de la Vega, desde luego, y personajes muy actuales de la derrota en Hidalgo, como lo es Carolina Vigiano, entre muchos otros, Humberto Roque. ¿Qué te puedo decir de Madrazo, quien estuvo también presente queriéndole jalar la cobija con mucha intensidad cuando él ya había sido presidente del partido y candidato a la presidencia de la República? El peor dirigente y el peor candidato, luego de robarse una carrera acotando las distancias, y lo recordaremos. Yo lo entrevisté en aquellos años, en el año 2004, previo incluso al desafuero de Andrés Manuel López Obrador en esa ocasión, y él estaba apuntando a la candidatura. Recordarás que tuvo una fricción brutal con la maestra Elbester Gordillo, situación que yo creo él es parte de este histórico parteaguas del PRI, de un PRI que venía derrotado luego del año 2000 y que continuó con la derrota porque los resultados electorales de este aspirante o reaspirante a la candidatura de la presidencia del PRI, tiene como característica dejar al PRI en tercer lugar en la elección del 2006. Recordemos, y yo creo que el público Sin Censura lo tiene muy claro, el caso de Andrés Manuel López Obrador. Le robaron la presidencia de la República, se la robó Felipe Calderón, quien hubiera quedado en segundo lugar, pero indefectiblemente en tercer lugar el PRI. Y ahí está Roberto Madrazo queriendo dar el manotazo. Así es. Déjenme ver si ya llegó el doctor Ángel Valderas Puga para que se sume a esta mesa de diálogo, mientras mis compañeros me podrían confirmar, compañeros. Saludo al doctor Ángel Valderas Puga, listo ya también para entrarle a los temas sin censura. ¿Cómo estás, doctor? ¿Cómo ves a este PRI? A este PRI de Alito que nos demuestra que el nuevo PRI sí puede vencer a los dinosaurios, a la vieja guardia. ¿Cómo estás, doctor? Que nos demuestra que el nuevo PRI sí puede vencer. Bueno, creo que tenemos problemas de comunicación, tenemos problemas. Hola, pues buenas tardes, saludos para todos. No sé si se escucha problemas con el sonido. Sí, doctor, tenemos problemas, un rebote ahí horroroso en el sonido. No sé si sea una situación del equipo de producción o sea tu conexión, pero vamos a ver si lo podemos mejorar. Te pedimos, doctor, si puedes ayudarnos a regresar al sistema, si nos haces ese gran favor para escuchar tu análisis, tus opiniones, tus comentarios. También, Daniel Marmolejo, hay que decirlo,
se rebelaron algunos del PRI, tal vez, solo tal vez, haciendo caso a lo que dijo el presidente, que necesitan una reivindicación. Mi querido Daniel, Osorio Chong y la sobrina de Salinas no están de acuerdo, dicen, con la moratoria constitucional, la moratoria legislativa, y bueno, pues en eso está el PRI, Daniel Marmolejo. Fíjate, Vicente, que previo a este cónclave del PRI, Ernesto Nemer, secretario de Gobierno del Estado de México, dejó su cargo. Estaría apuntalándose literalmente como el candidato del PRI para el Estado de México en la próxima elección. Esto es necesario de señalar porque alterno a la reunión, ya una figura estaría saltando prácticamente al escenario, quien pues digamos es la carta con las mejores cualidades dentro del PRI para contender. Fue procurador del consumidor durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Fue una figura que mantuvo, pues digamos, la cohesión dentro del Estado de México. No se le deshizo completamente el Estado de México, aunque vemos las células criminales y esto que sucedió hoy en la mañana en el Estado de México. Pues Ernesto Nemer se apuntala y esto alterno a lo que sucedía prácticamente en esto que para mí es ponerle la cuenta regresiva al año de que le queda a Alito Moreno, 2 años creo, con lo cual los priistas le estarían diciendo, tienes poco margen de maniobra. Yo creo que esa es la señal más importante y nos queda poco tiempo. Si tú no tienes la capacidad de orquestar un escenario adecuado para las elecciones en Coahuila y en el Estado de México y no nos lo demuestras de forma anticipada, tendríamos que reunirnos contigo quizás en diciembre. Pero esto, Vicente, al no ser que se precipitaran más los escenarios, con el enorme ejercicio de exhibición del desastre político de Alejandro Moreno en su estado, Campeche, esperando que hoy haya nuevas revelaciones por parte de la gobernadora Laida Sansores. Entonces, esta reunión yo creo que tiene una enorme preocupación de muchos priistas porque estarían viendo prácticamente que este sujeto que llevó al PRI al mofle del PAN para respirar esas sustancias tóxicas en la pasada elección y en la antepasada, sería una advertencia de los priistas de que incluso no solamente Alito, sino la figura de Claudio X González entraría ya prácticamente en una contradicción. Y déjame decirte por qué. Porque todos los beneficiarios de la corrupción política, el tráfico de influencias, las concesiones a empresas, incluso para que generaran desastres ambientales como las de Kimberly Clark y toda la riqueza de esta familia X González Guajardo, no es ni siquiera para los priistas de cepa el sujeto que debería de estar haciendo los dictados políticos para su institución. De allí que el hecho de rebelarse contra la moratoria significa que estarían prácticamente en una inanición conceptual como partido. Ya no solamente es el hecho de mostrar una aparente resistencia, sino que para la ciudadanía estarían en la inanición histórica, en un limbo político, y esto que promueve Claudio X González como dictado a Alito y a todo el séquito de idiotas que controla, es algo que los viejos priistas estarían rechazando también, porque el debate siempre va a ser necesario entre las oposiciones, querido Vicente. Así es, hasta ñáñaras, diríamos en mi pueblo, da ver a estos personajes de regreso y públicos como los expresidentes del PRI. Vamos a ver si ya nos puede escuchar y podemos escuchar correctamente al doctor Ángel Valderas Puga, este PRI que parece que de la mano de Alito sí se está tirando al vacío por voluntad propia. Mi querido doctor Ángel Valderas Puga, te saludo.
Buenas noches, Vicente, buenas noches, Daniel. Perdón por los problemas técnicos, me tuve que salir de mi navegador y volver a ingresar. Pues mira, con respecto a la moratoria, a mí me viene en mente la moratoria, yo diría, pienso inmediatamente, huevones, pónganse a trabajar y como dijo el presidente, pues que no cobren, si no quieren legislar, pues que no cobren. O sea, aquí hay una concepción muy característica de esta oposición chafa en México. Yo los veo, me los imagino como dentro de un pantano, chacoteando, no saben cómo salir, cada vez se hunden más, tratan de volver a salir. Ahí sí creo, con ocurrencias que nada tienen que ver con la democracia. Creo que les falta aprender, y mira, esa es mi hipótesis que yo vengo manejando desde hace años. Cuando se da la alternancia en el año 2000, recordemos que los priistas pues no fueron oposición realmente de los panistas, y los panistas en realidad no fueron oposición de los priistas. Cuando Diego Fernández de Ceballos hace el pacto, ahorita señalaba Daniel, el fraude electoral de 2006, creo que ahí comienza un punto de quiebre en donde viene esta simbiosis entre sectores panistas y sectores priistas, y donde el PAN se ve totalmente desdibujado en términos de ya no ser oposición. Recordemos que fue una oposición que tomó carreteras, que llegó a quemar edificios, que llegó a hacer protestas fuertes antes de la llegada del neoliberalismo con Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ¿cuál es mi hipótesis, Daniel, Vicente? Las nuevas generaciones del PAN nunca han sido oposición, nunca en su vida ha sido oposición. Un panista joven de 20 años, en 1988, pues ya hoy tiene 52 años, pero ya no le tocó ser oposición. Gente como Marco Cortés, bueno, Krill, ese sí, Diego Fernández de Ceballos, Fox, pero digamos que para abajo no saben ser oposición, no son oposición. Votaron todas las reformas estructurales del PRI, siguió en un contubernio en realidad, se fueron cada vez fundiendo, cada vez el concepto de PRIAN es más ad hoc para esto que sucede. ¿Y cuál es el precio? No saben ser oposición. Entonces, como no saben ser oposición, las ocurrencias, pero la realidad no se puede ocultar. La verdad, si los priistas supieran que hubieran ganado en las elecciones del pasado 5 de junio, estaríamos viendo una reunión como la que vimos hoy, con expresidentes del PRI pidiéndole la renuncia a Alito Moreno. Evidentemente no, o sea, ahí está la realidad. Veríamos a Mexicanos contra la corrupción diciendo que Alito Moreno es un corrupto. Claro que no. Veríamos al mismo Claudio X González ir a decir que PAN está muy visto, PRI está muy visto, PRD está muy visto, ahora sí le tienen que rezar a MC para que se una, para traer más gente sin ningún proyecto. Claro que no. Yo creo que lo tienen muy claro. La derrota, la presidencia de Alito Moreno en cualquier otro país no se tendrían que haber esperado a 2022. Es un dirigente que ha llevado a su partido a una derrota de 10 gubernaturas. Hasta antes de Alito Moreno, el PRI tenía 12 gubernaturas. Hoy solo tiene 3. Yo creo que es una preocupación tardía de expresidentes del PRI, pero está bien. Mira, ahí en los comentarios del chat veo que hay gente que dice que hasta Alito Moreno es un héroe porque está llevando a la debacle al PRI. Yo creo que son muchos factores. Yo creo que él le está tocando ser el capitán de este barco que se está hundiendo, y su misma terquedad de quererse quedar todavía que por los estatutos, etcétera,
la verdad es algo ya muy desgastado. Hay que estar atentos a los audios de hoy de Laida Sansores y hay que tomar en cuenta que hoy catearon su casa. Creo, pero ya le paro aquí, que la gran preocupación y ahorita la mira de los expresidentes del PRI, lo mismo que señaló Beatriz Paredes, pues tiene que ver que tienen la mira puesta en el Estado de México. Y creo que incluso la demostración de fuerza de Morena el domingo en Toluca, más los resultados electorales, más el hecho de que no está funcionando este bodrio de alianza de Va por México, pues creo que ya los puso nerviosos. Pues mira, doctor, mira, Daniel Marmolejo, dice mi amigo Charlie en tono burlesco que Alito Moreno es un infiltrado de Morena en el PRI, pero hablando de infiltrados, ¿será alguien de la oposición infiltrado en Morena, Ricardo Monreal? Porque al que se le atragantó el evento del domingo en el Estado de México fue precisamente Ricardo Monreal, que hasta se tiró al suelo diciendo como víctima que no lo invitaron a él al desayuno. Acaba de subir, si me permiten proyectarlo, un video en redes sociales. Dice Ricardo Monreal: gracias a todas las personas por sus muestras de cariño y solidaridad en estos días. Si me permiten, vamos a ver y escuchar al senador de Morena, Ricardo Monreal. Desde el domingo y hasta hoy martes, he recibido mensajes y muestras de aprecio por parte de personas y familias mexicanas. Todas ellas expresiones de solidaridad en respuesta a la exclusión de los actos de unidad de Morena. Quiero expresarles mi agradecimiento y decirles que no se preocupen. Estoy entusiasmado y contento de seguir luchando porque nuestra filosofía es no rendirse y continuar la transformación que vive el país. Les pido que no desmayen. Reforcemos nuestro trabajo y nuestra convicción. No tengamos miedo, solo debemos tener miedo al miedo mismo. Soy un hombre de fe, acostumbrado a la adversidad, como uno más de tantas y tantos mexicanos que han surgido de la cultura del esfuerzo. Estoy preparado para enfrentar los grandes retos y desafíos del México moderno. Creo en la reconciliación nacional. Creo que podemos llegar al mismo puerto, al mismo destino, con acuerdos y diálogo. Por eso le reafirmo que no desistiré, no declinaré, ni me apartaré del propósito fundamental que ustedes y yo nos estamos proponiendo: continuar la transición política en México. Hagámoslo con alegría. En su momento lucharemos con entusiasmo, sosteniendo lo que es la esencia de Morena, sus pilares: la libertad, la dignidad y la democracia. Muchas gracias por todas sus muestras de afecto y cariño. Continuaremos trabajando por México. Literal, Ricardo Monreal haciéndose el mártir por no haber sido incluido en el desayuno con las corcholatas del presidente. Bueno, ante este mensaje, Gibran Ramírez, que se ha convertido como en su vocero, escribe en redes: la verdad es que si no estuviéramos dispuestos a enfrentar la adversidad, habríamos llegado al movimiento hace 3 o 4 años como los que nos quieren correr. Ha sido en mi caso media vida en esta causa y cuando empezamos estábamos muy lejos de ser mayoritarios. Seguiremos, dice Gibran Ramírez. Dame tu opinión, mi querido Daniel Marmolejo. Escuché el discurso de un priista, ¿no? Un neopriista, que es Ricardo Monreal, porque en la forma y en el estilo no ha cambiado literalmente el discurso. También se ve muy claro el culto a la personalidad. Al tirarse al piso, como tú lo reflexionas, pues realmente habla de la necesidad que, como muchos políticos tienen, de sentir que son ellos quienes pueden construir los escenarios y no el pueblo. Y yo creo que las lecciones que hemos aprendido en los últimos años con Andrés Manuel López Obrador es que el pueblo pone y el pueblo quita, el pueblo manda.
No en todos los casos, Vicente, porque a nivel institucional las fuerzas se estructuran a partir de la confianza, y ahí tienes la FGR que pues está inamovible, ¿no? Y aunque querramos nosotros promover cambios, está inamovible la FGR. En el caso de esta figura, pues es una figura más expuesta desde el Senado de la República, y además ha sido una figura que naturalmente es un negociador con el bando opositor, con los priistas. Es decir, se mueve muy bien en esos espectros. El discurso es el de un neopriista que habla de seguir construyendo la transición. Nosotros ya queremos una nueva economía y yo creo que ahí es en donde se centran los efectos de la transición. Queremos que haya Estado de Derecho y justicia y que vayan los expresidentes a la cárcel. Eso yo creo que cualquiera que sean los candidatos de Morena, cualquiera que sea, la o los candidatos varones de Morena, deberían de agendarlo porque se los vamos a exigir. En tanto, la figura retórica de Ricardo Monreal fue la figura que le abrió la puerta de atrás a Eduardo Medina Mora, por ejemplo. Es el personaje que ayudó a encumbrar a Alejandro Hertz Manero en la Fiscalía General de la República. Y aunque haya hecho también cosas de trascendencia, negociaciones y acuerdos, sabemos que hay un margen que él trabaja bajo sus propios criterios, como los que te acabo de exponer. Por lo tanto, no sería en todo caso la figura de la transición, como él mismo lo asegura, sino sería la figura retórica del neopriista de las concertaciones, alguien que no dejaría morir al PRI, por ejemplo. Doctor Ángel Valderas Puga, pues ahí está un Ricardo Monreal que creo que ya le hizo caso, se la creyó con la lustrada de zapatos que le puso el teacher Joaquín López Dóriga al senador Monreal ayer. ¿Cómo ves? Pues mira, yo creo que Ricardo Monreal anda en campaña presidencial desde el primer día que llegó al Senado. Lo hemos visto de un lado para otro, aparte de lo que dijo Daniel, que en lo cual coincido totalmente, pues es un personaje contradictorio. Por ejemplo, trata de acusar de actos de campaña, adelantados de campaña, y él se presenta en Campeche, ha estado aquí en Querétaro, en evidentes actos adelantados de campaña, porque anda por todo el país dizque presentando un libro, pero todos sabemos que en realidad pues se quiere dar a conocer porque quiere ser el candidato de Morena a la presidencia de la República. Se ve mal, no se ve congruente, porque repito, es el único que se le ha pasado diciendo que va a estar en la boleta, que él va a ser el candidato. Entonces, pues, ¿de dónde saca que son actos adelantados de campaña? Luego, se pone a criticar que porque hay jurisprudencia, que no deben de pedir permiso, que los fines de semana, y él hace exactamente lo mismo. ¿Qué fue lo que dijo de por qué no estuvo en Toluca? Que porque tenía que estar en Zacatecas y luego estuvo en Campeche en fin de semana en Zacatecas. O sea, para los demás vale, pero para mí no vale. Es verdaderamente ridículo para los tiempos que corren que alguien se sienta ofendido porque no lo invitan a un desayuno. O sea, se quejó más del desayuno que del meeting. O sea, digo, ¿qué en el Senado les pagan tan poco que quieren? Si no me invitas al desayuno, es como cuando éramos niños y no me invitas a jugar a las canicas o al trompo, etcétera. Mira, yo le creo más a los personajes a los que se les preguntó. Ha salido públicamente la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, también hoy leí de Claudia Sheinbaum, de que sí se le invitó. El mismo Monreal dijo que se le pidió que invitara a los senadores. Él es senador, es implícito que quieres que te inviten. Yo creo que lo que él quería era un poco como el Festival de Cannes, que se llegara con la alfombra roja al Senado y todo un séquito
y una invitación lacrada, ¿no? Hasta con sello de oro y en estos sobres como de quinceañera, ¿no? Y adentro la gran invitación para que el señor Ricardo Monreal estuviera en Toluca. Mira, todo el mundo sabía que en Toluca se iba a reunir la cúpula de Morena. Digo, hasta para comprar chorizo verde uno hubiera ido a Toluca, una rica mantequilla del mercado. Entonces, esa cuestión, yo no le creo, desgraciadamente no le creo a Ricardo Monreal. Eso de que ha recibido mensajes, pues nos debería decir cuántos. Ya sabes que yo soy muy dado a los números, porque si fueron 3 o 4 y se los mandó David Monreal, o se los mandó su hija o su otro hermano, etcétera, pues yo creo que se ve muy mal. Yo creo que Ricardo Monreal, si quiere pelear la candidatura de Morena, pues le debe de entrar y también debe darse cuenta, esa observación que hizo Daniel sobre el comportamiento de Ricardo Monreal está muy vista en las bases de Morena. Se ha visto su actuar en estos 3 años y yo no veo, sinceramente no veo, grandes masas de Morena pidiendo que sea candidato presidencial. Sí veo, porque todos lo vemos en grupos de Morena, pues que hay quienes apoyan a Claudia Sheinbaum, quienes apoyan a Marcelo Ebrard, hoy un nuevo grupo con Adán Augusto, pero realmente grupos de Morena que se les caiga la baba por apoyar a Ricardo Monreal, la verdad que no lo veo. Este discurso, efectivamente, como dijo Daniel, me recordó los discursos priistas de los años 70. Ricardo Monreal no ha cambiado de eso. Se ha mantenido en ese discurso, en esos mensajes cifrados, en esa situación de un PRI que era la política de los años 70. Creo que la irrupción de Morena, con esto termino, la irrupción de Morena ha obligado, y lo hemos visto desde el presidente, que ya no se anda uno en México con las medias tintas, sin censura. Es una de las pruebas. Los incorruptibles, los periodistas, Meme, Yamel, las discusiones en los debates, creo que ya no andamos en las medias tintas. Creo que Morena ha llegado con una bocanada de frescura a discutir los problemas públicos. Si hay que discutir, o sea, tomar el toro por los cuernos, se toma el toro por los cuernos, sea la inseguridad, sean los asesinatos de periodistas, sea la dependencia de energéticos del exterior, sea la posición de la Cumbre de las Américas, sea la guerra en Ucrania. Creo que Morena ha llegado para hacer más explícita una discusión. Yo no lo veo como confrontación. Ese discursito que acaba de manejar Monreal, de volver a unir, es exactamente lo mismo que maneja la oposición. Mira, termino. Ellos polarizan y acusan al presidente de polarización. No, por favor. No es así. Sean serios, dirías, doctor, y yo suscribo. Oye, doctor Daniel, en la tercera ronda para cerrar esta mesa de diálogo, fíjense que hace unas horas tuve un diálogo con Edgar Monroy. Edgar Monroy es periodista que formó parte del equipo de Olga Warnat para la investigación y el libro de Felipe el Oscuro. En algún momento lo entrevisté aquí en Sin Censura, pero escribió hoy algo que me llamó la atención. Dice Edgar Monroy: muchos seguidores que defendían a capa y espada al presidente López Obrador ahora tienen una actitud de que las cosas no marchan como ellos esperaban, que los cambios no se dan. ¿En qué momento se desencantaron? Pregunta. Y yo le contesté: muchos. ¿Cuántos son muchos? Edgar Monroy. Pregunto porque es importante contrastarlo con los más de 30 millones del 2018. Y me contestó: claro, también debes contrastarlo con los casi 25 millones que no votaron por él, que no son poca cosa. Y
si le juego al abogado del diablo y le sigo insistiendo, pues habría que definir que el presidente ganó, si recuerdo bien, con poco más del 50% de los votos. Hoy, la aprobación del presidente, de acuerdo a encuestas que no son para nada vistas como López Obradoristas, le dan hasta un 70% de aprobación, o sea, 7 de cada 10 mexicanos. Lo menciono, este diálogo, porque después lo reflexionaba en torno a lo que ocurrió en la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador confrontando, refutando la realidad que ve, que percibe o que proyecta el corresponsal de Al Jazeera hoy en la mañanera. Y creo que esto nos da la pauta para entrarle a esta última ronda, a esta tercera ronda. De hecho, el presidente hasta recomienda a los reporteros internacionales que entrevisten a Carlos Loret de Mola, que le pagan muy bien, tiene un departamento en el edificio más lujoso de México, si esa es la realidad que quieren ver en torno a un presidente que es visto por unos como represor y por otros como un innovador, un hombre que nos pone a disposición de aquellos que no tenemos intereses que defender de transnacionales o esos intereses oscuros o secretos inconfesables que nos guían el quehacer de la información. No sé qué piensas tú, Daniel Marmolejo, porque creo que hay mucho que reflexionar sobre esto que dice el presidente. No hay impunidad y si tú piensas diferente, demuéstramelo. Tráeme pruebas, le dice al corresponsal de Al Jazeera. Y bueno, algunos periodistas mexicanos hasta se burlan. Digo yo, qué interesante este juego de quién dice la verdad. Yo sostengo desde esta trinchera humilde, llamada sin censura, que ustedes hacen también más rica, Daniel Marmolejo, doctor Ángel Valderas Puga, que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. ¿Cómo ves, Daniel? Pues es un tema muy importante, porque yo no vi a este periodista y no he visto a periodistas confrontar al gobierno de Israel, como por ejemplo el asesinato de la periodista palestina Shirin Abu Akleh el 11 de mayo de un disparo en la cabeza, cuando veía pues las tropelías del ejército de Israel en estos espacios de sometimiento a los palestinos, y que fue ejecutada por un disparo en la cabeza presuntamente por un soldado israelí. De tal suerte que lo que está haciendo Al Jazeera es lo que no está haciendo frente al Estado de Israel, por ejemplo, que sería promover no solamente una crítica, sino un acto de lesa humanidad, un crimen de guerra contra su propia periodista, que era una mujer veterana con muchas cualidades, incluyendo el manejo de cámara y demás, y que al estar grabando esto, que es una evidencia de acciones contra los derechos humanos, fue ejecutada por un militar israelí. Entonces, ellos vienen a hacer aquí otro juego, querido Vicente, que no hicieron en el tiempo de Genaro García Luna y de Felipe Calderón, a quien ni siquiera buscan para confrontarlo. Teniendo en Europa, les saldría mucho más económico Al Jazeera, que no tienen problemas económicos, para los Emiratos, para Qatar, para los intereses que estarían infiltrados o no infiltrados, sino los intereses que respaldan a Al Jazeera, pues les es fácil moverse por todo el mundo, pero tendrían que estar confrontando a Felipe Calderón en Mónaco, por ejemplo, pero vienen a cargarle la responsabilidad al presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, Vicente,
los crímenes a periodistas lamentablemente han crecido en México, pero esto también tiene que ver con situaciones que refieren los marcos de los estados de la República en donde puede haber más violencia contra periodistas. No creo que el gobierno esté desacatando su responsabilidad, hay muchísimo más por hacer y hay una gran preocupación, y lo sé de primera mano ante las comunicaciones que he sostenido y el acercamiento con este programa de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Conozco a otros personajes que están protegidos por el mecanismo y conozco a otros que pues han simulado y se la viven simulando y que también el mecanismo los protege. Con esto queda claro que no todos los que lo necesitan acceden al mecanismo, algunos por voluntad propia y otros que ni lo merecen lo tienen. Entonces es parte de una estrategia golpista internacional de desestabilización. No les funcionó una revolución de color en México, porque nosotros advertimos el escenario de la guerra híbrida desde 2019 y lo veíamos llegar, y afortunadamente entre el trabajo y el enorme esfuerzo que hicimos de dar a conocer al pueblo de México lo que significa la guerra híbrida, y por el otro lado la comunicación permanente y abierta del presidente de la República, a pesar incluso de la inmovilidad por la pandemia, él ha logrado tener la mayor comunicación política y principalmente con los periodistas, querido Vicente. Así es que si hay una preocupación por los periodistas es la del presidente, porque todos los días convive con los periodistas y ha ido quien ha querido, pero ahí no se ha parado Loret, ahí no se ha parado Joaquín, ahí no se ha parado Aristegui, ¿sí? Ahí han mandado a sus empleados, y hay otros, porque también lo debo de decir, que van a las mañaneras nada más a ocupar la silla para decir aquí estamos, pero que están totalmente impedidos de participar muchos periodistas y de abrir la boca, incluyendo a Televisa. Entonces, el que agarren a un personaje desconocido de Al Jazeera, de una cadena con profundos intereses económicos, para venir a presentarse aquí y defender a los periodistas, luego de tener reuniones con la USAID o USAID, y de ver a estos grupos golpistas que nosotros conocemos, y hay muchos que están en ese programa de la USAID, pues es parte también de una estrategia internacional. Ya no lo llamaría golpista, querido Vicente, no lo llamaría golpista. Creo que las investigaciones son carpetas abiertas. Tengo yo extrañamiento sobre investigaciones. La muerte de Lourdes Maldonado no me cierra, ni siquiera la de su compañero, otro periodista asesinado días antes en Tijuana respecto al narcomenudeo. Perdón, no me cierra. Y ahí seguiremos haciendo y cuestionando. Pero no ha faltado la presencia de la secretaria de Seguridad Pública, de los subsecretarios, ni del Gabinete de Seguridad. Que hace falta mucho por hacer, Vicente. ¿Por qué por qué no van estos personajes y entrevistan a los fiscales, como por ejemplo al fiscal de Guanajuato? ¿Por qué no entrevistan a los fiscales, al fiscal de Hidalgo, al fiscal de Morelos, al fiscal de Oaxaca? O a los procuradores estatales? O sea, la carga sobre el presidente de la República con este tema tiene un interés político transnacional de fondo. Ángel Valderas Puga, después de escuchar este análisis del maestro Daniel Marmolejo, ¿tú qué piensas? Mira, yo estaba revisando ahorita, te voy a dar una de las cosas que yo conservé. 2018, una encuesta de Consulta Mitofsky, pasado el proceso electoral, ya se sabía que había ganado Andrés Manuel. Andrés Manuel ganó con el 52% de los votos. Bueno, pues Consulta Mitofsky hace una encuesta muy cercana de los resultados y le pregunta a la gente, ¿qué sentimientos te provocó el triunfo de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, ojo, Andrés Manuel ganó con el 52%. Pues resulta ser que una semana después
10 días después de la jornada electoral, o sea, una semanita después, resulta ser que el 62% de los mexicanos sentían alegría. 62%. 62.7% felicidad. 60% satisfacción. Casi 58% seguridad. 60% tranquilidad. 60% confianza. Ojo, 10 días después de la jornada electoral. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la gente que votó por Andrés Manuel, un 10% adicional, entre 8 y 10%, les habría gustado votar por él, porque todavía ni siquiera tomaba posesión, no había política de gobierno, ni nada. Hoy en día vemos efectivamente lo que dice Daniel. A mí me parece increíble que vengan desde tan lejos a cuestionar a nuestro presidente, cuando de acuerdo no a una medición, sino a toda una serie de mediciones, Morning Consult, pues nuestro presidente aparece con una aprobación del 66%, ganó con el 52%, hay un 14% de la población adicional que reconoce el trabajo del presidente. Si realmente Al Jazeera o medios de ese tipo estuvieran interesados en las aprobaciones, ¿por qué no se van a Estados Unidos, que está aquí cerca, y se dan cuenta que Joe Biden, que le costó trabajo tomar posesión de la presidencia, tiene apenas una aprobación del 42%, o Emmanuel Macron en Francia el 40%? Es decir, estamos hablando de un presidente con una aprobación de más de 20 puntos sobre otros presidentes. Ahora, mira, sí hay un efecto. Es natural que el poder desgasta, pero también hay que ver en otros presidentes con qué porcentaje son elegidos. Oye, ahorita en 2022, Emmanuel Macron, en la primera vuelta, que es la que cuenta de ver cuánta gente realmente te quiere, porque en la segunda vuelta o era él o era Marine Le Pen, pero Emmanuel Macron obtuvo el 28% de los votos. 28%, una aprobación muy, muy baja. Bueno, pero sí hay un elemento que hay que tomar en cuenta y que no hay que engañarse. Esa encuesta de Mitofsky que yo conservé de julio de 2018 preguntaba las expectativas. ¿En cuánto tiempo deberán observarse los cambios? Y bueno, el 60% de la población decía en menos de un año. Ya el 80% de la población entre 1 y 2 años. Un 7% adicional decía entre 2 y 3 años y un 6% pues más de 3 años. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que efectivamente el cochinero que dejaron 30 años de neoliberalismo, 6 sexenios, 36 años de neoliberalismo, no se puede, nadie podría arreglarlo en 3 años. En el exterior los contrastes son más evidentes. Daniel comenzó con una anécdota trágica del asesinato de una periodista en Israel. Yo agregaría a aquel periodista español asesinado en Irak porque los gringos aventaron un misil a un hotel en donde había periodistas. Yo creo que se trata de imponer narrativas antigubernamentales. Creo que aquí también está detrás la oposición chafa de México, que tienen que ir a pedir como buenos traidores a la patria, que tienen que ir a pedir apoyo al exterior por una razón muy sencilla, porque solitos no pueden. Y entonces, como solitos no pueden, pues que escriba The New York Times, Wall Street Journal, que entre el Parlamento Europeo, ahora que venga Al Jazeera, con todos los problemas que hay en Medio Oriente, con la guerra en Siria, con los problemas energéticos en los que está también inmiscuido Medio Oriente, con la bola de dictaduras que hay en el Medio Oriente, comenzando por Arabia Saudita.
pero que tampoco me vengan a decir que Qatar es un país democrático. Por ahí circula en las redes un video de un parlamentario español en donde recuerda ya toda la lista de países en Medio Oriente que se manejan de manera dictatorial. Creo que si estuvieran preocupados realmente por eso, Al Jazeera, que está allá en Medio Oriente, pues deberían de poner más atención allá. Tendrían que poner más atención al asesinato del periodista Yamal, que fue asesinado en la embajada de Arabia Saudita en Turquía y que provocó problemas internacionales muy fuertes entre Turquía y Arabia Saudita. No tendrían calidad moral como para venir a juzgarnos. Es más bien una pose, es más bien querer poner una pantalla, pero pues la credibilidad nula. Muy bien, pues ahí están las opiniones del maestro Daniel Marmolejo y del doctor Ángel Balderas Puga. Daniel, ¿en dónde te apoyamos? Hay que seguir apoyando a los incorruptibles, hay que seguir apoyando tus esfuerzos independientes. Gracias, querido Vicente, al doctor Ángel Balderas, que hemos tenido una charla, creo que muy interesante esta noche y muy reflexiva. Antes de terminar, Vicente, decir que el mundo occidental se encuentra ante la derrota de la verdad expuesta por Julian Assange. Ni los parlamentos, ni las cadenas de televisión de Occidente, ni las cadenas de televisión como Al Jazeera, que es de Qatar, ¿sí? Ni las cadenas de televisión en México han hecho lo necesario para defender la libertad de expresión. Si quisiéramos encontrar un motivo esencial de la lucha de las fuerzas del mal contra el periodismo, la figura es Julian Assange. Agradezco esta mesa, querido Vicente. 4A República, Cuarta República en YouTube, Homo Ex Novo en Twitter. Muchísimas gracias al doctor y a ti como siempre, Vicente. Muchas gracias. Gracias, Daniel Marmolejo, por tu generosidad. Doctor Ángel Balderas Puga, ¿en dónde te buscan a ti? ¿En dónde te apoyamos? Facilito, Ángel Balderas en YouTube, en Facebook y en Twitter. Un abrazo, Vicente, gracias por el espacio. Un abrazo cordial a Daniel Marmolejo, siempre un placer. Y pues por aquí nos vemos el próximo martes. O antes, si lo amerita la noticia. Doctor, muchas gracias. Que descansen, Daniel, que descansen. Doctor, buenas noches. Gracias. Hasta luego. Y bueno, a quien también le quiero agradecer que nos acompañe. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.